Contra la especulación, trabajadores socialistas marchan hasta Fedecámaras en rechazo al aumento de servicios básicos. Por sus derechos, trabajadores exigen respeto a sus beneficios laborales en la UCB. Golpe a las mafias. Ministerio Público ordena 70 órdenes de captura contra personas que participan en remesas ilegales. Elevan la cifra. 3 millones de venezolanos han emigrado. Nueva masacre, al menos 13 muertos, deja tiroteo durante fiesta universitaria en California. Victoria balsámica. Real Madrid goleó a Victoria Pilsen. Reconoce fortalezas. Ariana Grande es la mujer del año. Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes en nombre de nuestro equipo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana. De inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de Migraciones informaron que la cifra de refugiados venezolanos en el mundo se elevó a 3 millones. Ambos organismos indicaron que, según datos de diversas autoridades migratorias, los países de América Latina y el Caribe acogerán a 2.4 millones de refugiados venezolanos, mientras que otras regiones han recibido al menos a unos 600.000. Según el reporte, Colombia tiene el mayor número de migrantes venezolanos, con más de 1 millón, seguido por Perú con 500.000 y Ecuador con más de 220.000. Argentina, Chile, Brasil también destacan entre los países que reciben venezolanos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunió con el embajador chino Li Baorong con el objetivo de resaltar el éxito de la Exposición Internacional de Importación en Shanghái, además de repasar y dar seguimiento a los planes de desarrollo entre China y Venezuela para el próximo año. A través de la cuenta en Twitter de la Cancillería venezolana se informó sobre esta reunión de cooperación entre las dos naciones. El evento, donde se impulsará el comercio internacional, contará con la participación de más de 80 países, regiones y organizaciones internacionales, así como más de 3.600 empresas que expondrán sus éxitos en cuanto al desarrollo económico. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseguró que tras la modificación cambiaria, el salario básico perdió su valor 60 veces. Insistió en que la hiperinflación se traduce en carencias para la población. A su juicio, el gobierno no toma las medidas adecuadas para resolver la crisis económica y la hiperinflación que aqueja al país desde hace más de un año, afectando el poder adquisitivo de los venezolanos. Guzmán aseguró que si no se comienza a producir y a respetar la propiedad privada, la situación será más compleja. Insistió en que ahorrar en petros es inviable, cuando la realidad es que los trabajadores no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Trabajadores del país realizan una marcha hasta Fedecámaras en rechazo a lo que ellos califican como alza especulativa de los servicios básicos. Liz Flores nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Liz, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Hacemos este enlace con ustedes directamente desde la sede de PDVSA La Campiña, porque hoy a las 10 de la mañana aquí se inició una concentración en la que participan los trabajadores campesinos, también los miembros de los consejos regionales y comunas, y también algunos líderes de PDVSA quienes vienen hasta este lugar para realizar una marcha hasta la sede de Fedecámaras, donde entregarán un documento. El vocero de este encuentro fue Francisco Torrealba, quien también es presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta movilización tiene por objetivo central señalar a Fedecámaras, que es responsable de la guerra económica en términos de la política de especulación que lleva adelante para intentar destruir el poder adquisitivo del salario. Fedecámaras, que es la misma que parió el último dictador que se conoce en este país, que se llama Pedro Carmona Estanga. Esa Fedecámaras hoy va a ser señalada por la clase obrera porque ataca el poder adquisitivo del salario. Esa Fedecámaras porque guarda silencio cómplice frente a las medidas genocidas
que anuncia el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que pretende seguir generando caos, generando crisis, negándole a los venezolanos y a las venezolanas, y en particular a los trabajadores y las trabajadoras, el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que nosotros demandamos. Los trabajadores anuncian que a partir de hoy realizarán jornadas de protesta de manera continua en todos los estados del país y acudirán a diferentes sedes de Fedecámaras regionales para exigir que se respeten los precios acordados y luchar contra la especulación. Este es el reporte que les tenemos directamente desde la sede de PDVSA La Campiña. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. En la UCB, trabajadores de varios sectores están reunidos para exigir respeto de contrataciones colectivas, así como las reivindicaciones y beneficios contenidos en ellas. Manuel Covela nos amplía la información. Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El aula magna de la UCB recibió a representantes y dirigentes sindicales de diferentes gremios como Petróleo, Educación Universitaria, Empresas Básicas de Guayana y Salud. Todos exigen el cumplimiento y respeto a sus derechos laborales. Quieren de un solo plumazo eliminar las convenciones colectivas donde está plasmada 10, 20, 30, 40, 50, hasta 60 años de lucha. Estamos exigiendo la retroactividad de las prestaciones sociales a la nómina no contractual, el pago de las horas extras de la nómina no contractual. Aquí está la clase obrera representada en este evento en función de conformar un vasto movimiento para elegir la batalla por sus peleas, que no es otra cosa que la restitución del derecho y las garantías democráticas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 5 que constituye los derechos progresivos de los trabajadores. La declaración final de este evento contiene un llamado a la unión de toda la clase trabajadora para tener mayor efectividad en la defensa de sus reivindicaciones. Esto es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, instó a los trabajadores a participar en la jornada de adquisición de Petros que se realiza en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas. Piñate aseguró que la participación ciudadana en el plan de ahorro en Petro no solo protege el salario, sino que contrarresta las sanciones contra el gobierno nacional, que a su juicio son un constante ataque contra el país. Están pagando los aguinaldos, las utilidades de los trabajadores. Bueno, que eso dinero que se recibe no se vaya todo a gastar en el comercio, sino que ya comencemos a reconstruir, a rescatar la cultura del ahorro del pueblo venezolano. Va a ser un elemento que va a seguir incidiendo en los próximos tiempos en el desarrollo de la economía y en la creación de un nuevo sistema financiero que es hacia donde apuntamos. Entonces, bueno, cuando llamamos a los trabajadores, al pueblo venezolano, a incorporarse a este Plan Nacional de Ahorro, tiene que ver, por una parte, con defender el salario, el ingreso de los trabajadores, pero también seguir apuntalando el desarrollo soberano e independiente de la economía nacional. Reitera que las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional trabajan en función de los intereses de la clase obrera. El asesor de la alcaldía de Baruta, David Uzcategui, aseguró que las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre serán decisivas en la historia de jurisdicción, por lo que hizo un llamado a rechazar la abstención. Tenemos que salir a defender ese de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, el municipio donde viven nuestros hijos. Si salimos todos a votar, no hay ningún tipo de riesgo. Vamos a ganar 11 de 11 concejales. Ahí tenemos una plancha que estamos presentando. Es importante hablar sobre eso. Una plancha que va a defender la gestión de la alcaldía. Insistió en que votar es la única forma que tienen los baruteños de mantener el progreso en materia de seguridad y vialidad de la actual Pasamos gestión. de homicidio de 7 mensuales a 3 mensuales. En el tema de secuestro de 26 el año pasado, solamente ha sido reportado 2 este año. Este año es la primera vez en la historia de este municipio que se va a repavimentar toda una urbanización. El 15 de diciembre entregamos todas las Mercedes repavimentadas. Uzcategui reiteró que la alcaldía no descarta trabajar conjuntamente con el gobierno nacional y las empresas públicas para mejorar la calidad de vida de los baruteños.
En Estados Unidos, al menos 13 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche de este miércoles en un bar de Tucson Hawks, una localidad a las afueras de Los Ángeles, California. El presunto agresor fue identificado como Ian Long, de 28 años. También fue encontrado muerto en el interior del local Borderline, donde se celebraba una fiesta de música country a la que asistían numerosos estudiantes de la Universidad de Pepperdine. Se desconoce si el sujeto fue abatido por las fuerzas de seguridad. Según un testigo, el sospechoso vestido de negro lanzó granadas de humo y atacó a un vigilante de seguridad antes de comenzar a disparar indiscriminadamente. Las autoridades creen que en el momento del tiroteo había unas 100 personas en el bar más grande de música en vivo de la zona. Entre las víctimas está un policía que intentó neutralizar el ataque y que formaba parte de la primera patrulla que acudió al lugar. Y en Ecuador, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio al expresidente Rafael Correa y a otros 3 exfuncionarios por secuestro del político opositor Fernando Balda, registrado en Colombia en el año 2012. El ex legislador fue brevemente plagiado en un vehículo en Bogotá por agentes del Servicio de Inteligencia Ecuatoriana, una operación que, según se conoció en la fase judicial previa, presuntamente había sido ordenada con dinero público por Correa. Antes del hecho, Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el exmandatario, por lo que estaba prófugo de la justicia en Colombia. Desde Twitter, Correa calificó el proceso como una farsa y una persecución política en su contra. Sin embargo, el expresidente, que reside en Bélgica desde el año pasado, no irá al banquillo, ya que las leyes de esa nación no permiten que el juicio avance en ausencia del acusado. De esta forma, solo podrá iniciarse en caso de que regrese al país o sea capturado o extraditado. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, le costó el beneficio. Casa Blanca retira credenciales especiales a periodista tras altercado con Trump. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Yarixa Jiménez necesita con carácter de urgencia los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-029-0019. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Sindicato de Transporte de la Frontera en el estado Táchira se declaró en emergencia debido a la falta de insumos, repuestos y combustible. Marine Glot nos tiene el reporte. De las líneas de transporte constituidas en la frontera con Colombia, solo 40 unidades prestan servicio. Choferes exigen se estabilice el suministro de gasolina en el eje limítrofe. La bomba de tiendita donde estamos asignados, tenemos problemas porque haya averiado una tubería y no ha habido posibilidad hace ya un año de que se le arregle. Y esto pues ha traído como consecuencia de que no estemos prestando un servicio consono a las necesidades del pueblo. Por otra parte, el Sindicato del Transporte en Frontera no le ve futuro al sistema biométrico para el cobro de la gasolina. No sabemos absolutamente nada debido a que no hay plataforma para poder operar con eso, para tener este tipo de aparatos, ¿no? Asimismo, trabajadores del volante de la zona fronteriza condenan que el pasaje esté regulado a 90 soberanos, pero busetas que invaden la ruta cobran hasta 500. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Y el presidente de Conviasa, Ramón Velázquez, reinaugura la ruta Managua-Caracas desde Nicaragua. Nuestra compañera Diana Vázquez con la información. Adelante, Diana, cuéntanos. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Efectivamente nos encontramos desde Managua, Nicaragua, a propósito del plan de expansión internacional de Conviasa y vamos a conversar con su presidente Ramón Velázquez para que nos ofrezca detalles entonces del precio de los boletos, las próximas rutas que se tienen previsto a aperturar y cuáles son los planes de inversión en el corto plazo. Inauguramos simultáneamente 2 rutas muy importantes para los países del ALBA. Dentro de ello, la ruta Caracas-Bolivia-Caracas y Caracas-Managua-Caracas.
Son dos grandes rutas inauguradas ya que unen los pueblos del alma. La boletería que le hemos ofrecido a los hermanos que habitan estas importantes ciudades y estos importantes países están alrededor de 12 petros el monto para la avenida a Managua, alrededor de $750 aproximadamente. Y esto está dentro del plan de expansión que ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro. Él ha garantizado y seguirá garantizando los recursos, demostrando que con todas las intenciones y pretensiones de los gobiernos imperialistas, Conviasa como línea de bandera de nuestro país está rompiendo fronteras y está permitiendo que nuestro país mantenga esa alianza y esa conexión con el resto del mundo. Bien, agradecemos entonces al presidente de Conviasa, quien además informaba que se van a ampliar 10 rutas en el Suramérica y otras en Europa. Es la información a esta hora. Retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Diana. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó 70 órdenes de captura contra personas que participan en remesas ilegales que vienen desde el extranjero. Precisó que 2.144 casas de bolsa fuera del país se dedican a la captación ilegal de estas remesas. Están ubicadas en Colombia, 600 en Colombia. O sea, la gran mayoría en Colombia, es decir, casi la mitad. En Chile, en Perú, en Argentina, en México, en España, en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, en República Dominicana, en Bolivia, en Estados Unidos y en Brasil. O sea, no estamos hablando, como se puede observar, de un caso doméstico. Estamos hablando de un caso que tiene y reviste, por su propia cualidad, alcance internacional. Está estimado entre 150 y 200 millones de dólares solamente en esta operación que estoy hoy detectando. Pero ustedes dirán que serían que anuales, no. Solamente entre 150 y 200 millones de dólares al mes. Entonces, calculemos eso proyectados en el año. ¿Cuánto pudiera ser? Pudiera alcanzar fácilmente a más de 1.000 millones de dólares si lo proyectamos en todo un año. Ahora, esto deja de ingresar a la economía formal. Deja de ingresar a la economía formal porque son desviadas. Continúan los trabajos de reparación y remodelación del terminal de pasajeros de San Félix. Nuestro compañero Henderson Pérez nos amplía los detalles. Concejales de la Cámara Municipal realizaron una inspección en el terminal de San Félix, asegurando que la obra avanza en un 90%, donde más de 750.000 personas se verán beneficiadas. Está haciendo una inspección del avance de la obra que ya tiene un 90% de su avance. Pronto será inaugurada este terminal de pasajeros que prestará el servicio a todos los guayaneses y a todos los que habitan en este municipio de Caroní. Aseguran que realizarán una sesión extraordinaria para devolver el antiguo nombre a esta terminal. Este es el terminal de pasajeros Monseñor Zabaleta, que nos lo han pedido las comunidades aledañas y que hacen vida, pues, y que reconocen a este terminal como tal, que vuelva a su nombre original. Ya los concejales estamos aquí, hoy en la tarde estaremos sesionando en una sección extraordinaria para devolverle el nombre, ya que se llama Terminal de San Félix, pero es Monseñor Zabaleta su nombre original. Se tiene previsto que para el 23 de noviembre se entregue la obra del Terminal de San Félix culminada a la Alcaldía de Caroní para su posterior inauguración. Desde el Estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. Hacemos una breve pausa, Milagros. Y al regreso venimos con más información, no se aparten. Paciente pediátrico necesita con carácter de urgencia Tamiflu de 70 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0414-028-7331 y 0416-470-2374. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, denunció que desde 2016, 1.500 escuelas dejaron de recibir el programa de alimentación escolar. Euclides Sotillo con el reporte. Buenas tardes, Euclides.
Hola, buenas tardes. El parlamentario Pizarro presentó el Estudio Nacional de Educación, donde precisó que hoy 70% de la matrícula escolar en el país se encuentra en la educación pública producto de la crisis económica. Dijo que 6 millones de estudiantes no solo regresaron a las aulas de clases sin útiles ni uniformes nuevos, sino también que muchos no se alimentan. Cuando la escuela no sirve comida, las familias tienen que tomar una decisión entre ahorrarse una comida y ahorrarse la plata del transporte durante un día a la semana para garantizar que haya comida el resto de los días o mandar al chamo a la escuela. Estas cifras para nosotros son un síntoma de la crisis, pero también queremos hacer propuestas. Con la mitad del presupuesto del Ministerio de Defensa, tú podrías tener un programa de alimentación escolar que sirviera 2 comidas al día con proteína animal, con toda la capacidad y la carga nutricional necesaria. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el foro Se agrava la crisis educativa, presentada en el Centro Internacional de Actualización Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. La Organización Panamericana de la Salud indicó que los casos de malaria en América crecieron 71%, pero 95% del total se concentró en Brasil, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, lo que amenaza la meta de eliminar la enfermedad en la región en el 2030. A comienzos de 2018, el organismo detalló que entre enero y noviembre de 2017 se registraron 702 casos de malaria en México, 1.279 en Ecuador, 2.846 en Nicaragua, 174.522 en Brasil y 319.765 en Venezuela. La organización también alertó sobre el paso del sarampión en las comunidades indígenas de Venezuela, cuyo saldo de fallecidos aún sigue siendo impreciso. Señalan que entre enero y septiembre de 2018, unos 516 indígenas se infectaron con sarampión en las poblaciones ubicadas en Amazonas, del Tamacuro y Monagas. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Perú. Allí el fiscal general Pedro Chavarri presentó una denuncia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la presunta compra de votos en el Congreso para evitar su destitución. La acusación señala que los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias incluye a 4 congresistas y a un exministro. En diciembre de 2017, los votos de legisladores disidentes salvaron a Kuczynski de un primer pedido de vacancia por sus supuestos vínculos con la constructora Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo. En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass fue dado de alta tras haber ingresado a un hospital por problemas de salud derivados de una huelga de hambre de 17 días. Autoridades del centro médico aseguraron que Glass está estable, por lo que fue trasladado de vuelta a la prisión fuera de Quito, en la que cumplen una condena de 6 años por corrupción. En Colombia, el Estado rechazó por unanimidad una oferta por unos 33.8 millones de dólares presentada por la constructora brasileña Odebrecht. El aporte buscaba servir como indemnización por los perjuicios causados por la corrupción en ese país y para frenar los procesos fiscales abiertos en contra de la empresa. En Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro y el actual mandatario Michel Temer se comprometieron a colaborar intensamente en el proceso de transición que concluirá el próximo 1 de enero. Así lo acordaron durante una reunión en el Palacio de Planalto, sede del gobierno, desde donde Temer invitó a su sucesor a acompañarlo a la cumbre del G20 a finales de mes. En México, 9 personas murieron y 16 resultaron heridas luego de que un camión sin frenos embistiera a 12 vehículos. La tragedia se produjo en la noche de este miércoles en la carretera México-Toluca, con dirección a la capital del país. Una mujer era la conductora del camión y ya fue detenida para la investigación. En México, representantes de la caravana migrante esperan reunirse este jueves con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador antes de decidir si siguen su camino hacia Estados Unidos o no. En la capital del país se encuentran al menos 5.000 migrantes que esperan la decisión en carpas y tiendas de campaña.
En España, el gobierno aseguró que no permitirá que los restos del dictador Francisco Franco sean colocados en la Catedral de Almudena de Madrid, como pretenden sus familiares. En concreto, el Ejecutivo indicó que empleará recursos y procedimientos para evitar que ocupe un lugar público que se preste al enaltecimiento. Precisamente allí en España se conoció que la policía de Cataluña detuvo el pasado 19 de septiembre a un vigilante de seguridad experto en tiro después de que denunciara en un chat de WhatsApp su intención de matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El sujeto de 63 años, en cuyo domicilio fueron halladas varias armas, rechazaba el anuncio del Ejecutivo de exhumar los restos del dictador Francisco Franco de su actual tumba en el Valle de los Caídos. En Chile, la Fiscalía subió a 124 la cifra de las causas abiertas por presuntos delitos sexuales cometidos por personas relacionadas con la Iglesia Católica de ese país. De esta forma, son 178 las personas investigadas a nivel nacional y 222 las víctimas, de las cuales 91 eran menores al momento de que ocurrieron los hechos. Y cerramos en Estados Unidos, donde la Casa Blanca reiteró la credencial permanente hasta nuevo aviso del periodista de CNN, Jim Acosta, tras enfrentarse al presidente Donald Trump durante una rueda de prensa. El Ejecutivo justificó la decisión debido a que el reportero tuvo un forcejeo con una trabajadora de la sede gubernamental que intentaba retirarle el micrófono. Además, el corresponsal se mantuvo en una discusión tensa con Trump, quien después de responder a varias de sus preguntas le retiró la palabra. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. A regreso. Casi medio siglo después, la vida de Aretha Franklin llegará a la gran pantalla. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Pedro Palma, economista, profesor emérito del IESA, director de Ecoanalítica, fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Sabe mucho de lo que tal vez los humanistas no sabemos nada, que es de economía, pero todos los venezolanos, de alguna manera, por la realidad que nos está tocando vivir, nos hemos interesado mucho en conocer qué es la hiperinflación, cómo se llegó a este punto de hiperinflación y cómo abordarla, cómo vivir en esta realidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí y saludo a los televidentes. Mira, la hiperinflación es un fenómeno de una inflación extrema, de una inflación sumamente acentuada, que básicamente se define como una economía entra en hiperinflación cuando la inflación mensual, mes a mes, es de 50% o más. Esa es la definición clásica de hiperinflación. Y nosotros estamos allí desde el mes de noviembre del año 2017, cuando la economía venezolana entró en una situación de inflación creciente que llegó ese mes a superar el 50%, y desde entonces a esta parte hemos tenido inflaciones mensuales superiores al 50%, pero con el agravante de que esa inflación ha ido creciendo de una manera tremenda, y ya hemos tenido varios meses de inflación de más de 200% o en torno al 200% mensual. Esas son unas hiperinflaciones dramáticas que, de repetirse o de mantenerse esa inflación de 200%, de 150% durante 12 meses seguidos, estamos hablando de varios millones por ciento de inflación anual. ¿Por qué y a qué se debe esta escalada inflacionaria descomunal, fuera de proporción, impensable en Venezuela? Bueno, mira, se debe a varios factores. El primero de ellos es una indisciplina fiscal muy importante. El gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa. El sector público en general gasta mucho más de lo que le ingresa, y por lo tanto tiene que buscar financiamiento a esa brecha, a ese exceso de gastos sobre ingresos. Los mercados financieros internacionales están cerrados para Venezuela desde hace mucho tiempo, y los mercados locales también de financiamiento también están cerrados. El gobierno ya no emite obligaciones que las pone a la venta en el mercado local, porque ya ese es un mercado que se agotó. Entonces el gobierno ha tenido que acudir al prestamista de última instancia, que es el Banco Central, entidad a quien se le ha subyugado su autonomía, se ha eliminado su autonomía
se le han aprobado una serie de leyes por asambleas nacionales controladas previamente por el gobierno a financiar gasto público deficitario, a financiar cualquier cosa que se le ocurra al gobierno que necesita financiamiento. Y eso es precisamente lo que ha estado sucediendo. El gobierno va al Banco Central, le dice, mira, cómprame estas obligaciones, estos compromisos de pago que te lo pagaré quién sabe cuándo y bajo qué condiciones, y crea dinero, dame dinero a cambio para yo financiar ese gasto público deficitario. Ese dinero que crea el Banco Central es el que se denomina dinero inorgánico, dinero sin respaldo, que se le entrega al sector público, sobre todo a PDVSA, que es la gran entidad que está incurriendo en enormes déficits mes a mes, año tras año. Y entonces, con ese dinero, el PDVSA y otros entes públicos financian esa brecha fiscal. Y eso expande la oferta monetaria tremendamente. Aquí tengo un dato bien interesante. De 6 casos de hiperinflación ocurridos en el continente, Venezuela encabeza la lista con una inflación interanual medida de noviembre de 2017 a octubre de 2018 de 980.000%. Es peor incluso que la vivida durante 5 años por Nicaragua. Luis Vicente León en este espacio también nos hablaba de que no existe un proceso hiperinflacionario que sea infinito, que en algún momento este proceso se tiene que detener. Sin duda alguna. ¿Qué señal se puede dar para pensar en eso? Vamos a lo primero. Efectivamente, la inflación que está sufriendo Venezuela es inédita en la América Latina. Las inflaciones más altas de la América Latina eran 25.000%, 26.000%, en Bolivia, en algunos momentos en Argentina, en Nicaragua también. Pero es que nosotros estamos sufriendo una inflación sustancialmente mayor que esa. Ahora, de nuevo, ¿a qué se debe? Obviamente esta inyección masiva de dinero sin respaldo por parte del Banco Central, pero cuando ese dinero llega al público, el público va a comprar cosas al mercado y no encuentra qué comprar porque el desabastecimiento y la escasez son dramáticos. ¿Por qué? Ese es el otro factor generador de inflación tremendo que hemos tenido en Venezuela, porque en primer término destruimos el aparato productivo privado, producto de una política por décadas del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro, de expropiaciones, expoliaciones, amenazas permanentes, imposiciones de controles que condenaban a esas empresas a trabajar a pérdida, imposibilidad de esas empresas de tener acceso a los dólares para importar lo que necesitaban, los insumos que necesitaban. Entonces, ese sector privado prácticamente se vino a menos, prácticamente desapareció o se minimizó. Y el sector público, las empresas que fueron expropiadas o expoliadas al sector privado, una vez que pasaron a manos públicas, pasaron a producir una fracción de lo que producían en manos privadas o a no producir. Y por lo tanto tenemos un aparato productivo interno, tanto privado como público, prácticamente paralizado. Eso hizo que entonces dependiéramos de las importaciones para poder abastecer el mercado día a día, pero para tú importar necesitas dólares. Y ahí viene otro factor, que es el desplome de la producción de petróleo y de los volúmenes de exportación de petróleo, que es la fuente generadora de dólares en Venezuela. Al prácticamente desaparecer, no hay con qué importar. Entonces, si tú no tienes un aparato productivo interno con qué producir y tampoco tienes dólares con qué importar para suplir al mercado, ¿qué pasa? Que hay una escasez tremenda de productos y por lo tanto esa inyección masiva de dinero no se traduce en otra cosa que en una presión alcista de los precios tremenda, que es lo que explica este proceso hiperinflacionario que estamos sufriendo. El Ejecutivo Nacional y el Gabinete Económico han enfocado en parte de su llamado Plan de Recuperación Económica al petro como protagonista y se están haciendo llamados para que las personas hagan su inversión en petro. ¿Qué responde usted o cuál pudiera ser el análisis que usted hace a esta medida? Bueno, obviamente el petro no es la solución al problema hiperinflacionario ni remotamente. El petro es una moneda creada por el gobierno, una criptomoneda creada por el gobierno que aparentemente se está ofreciendo para que los venezolanos compremos primero los inversionistas extranjeros traigan sus dólares, sus euros, etcétera, para comprar el petro y después también se le está ofreciendo a los venezolanos para que compren petros y ahorren en petro. Eso no tiene sentido. Mira, en procesos hiperinflacionarios quien ahorre pierde, porque el ahorro se transforma en nada en cuestión de pocas semanas. Quien mantenga ahorros en el banco en bolívares, eso se le transforma en nada de la noche a la mañana. Si usted recibe bolívares, salga de una vez al mercado a comprar cosas que preserven el valor. ¿Qué cosas puede comprar?
una casa, un automóvil, una nevera, un horno de microondas, cualquier cosa bien durable que preserve el valor o moneda extranjera que aumente de valor y que le proteja su ahorro. Pero si usted ahorra en bolívares, está condenado a descapitalizarse de la noche a la mañana. Y lo que está ofreciendo el gobierno es, mire, ahorre en petros. Ahorrar en oro, que es otra propuesta que lleva el Ejecutivo. Vamos a ver, puede ser que ahorrar en oro sea una alternativa, pero ahorrar en oro comprando una promesa de que dentro de X tiempo me van a dar a mí un lingotico de oro que yo estoy... no, mire, yo quiero tener el lingotico de oro en mi mano. O sea, yo quiero comprar oro y con ese oro protegerme. Sí, eso es una alternativa. La compra de oro es una alternativa. La compra de divisas es otra alternativa para protegerse contra la hiperinflación que estamos viviendo. Pero ahorrar en bolívares o ahorrar en petros, en una moneda que yo no sé si después la voy a poder convertir por dólares o la voy a poder convertir por yuanes o por euros. Porque por más que el gobierno me dice, no, en diciembre usted va a poder convertirla. ¿Quién me asegura que los que están comprando petros hoy van a poder convertir los petros por dólares o por yuanes o por euros? La confianza en quién emite eso. ¿Quién va a confiar en el gobierno? Un gobierno que no está pagando la deuda externa, que tiene 7.000 millones de compromisos no cubiertos de deuda externa, que no tiene dólares con qué importar, que ha destruido su aparato, su única fuente generadora de dólares, que es la industria petrolera, que está produciendo cada vez menos y que está exportando cada vez menos. ¿Quién va a confiar en un gobierno que lo que emite es una moneda que se fundamenta en la confianza? Palma, ¿de dónde va a salir esa confianza? La dolarización de la economía, que ha sido alguna de las propuestas planteadas por algunos economistas y que funcionó como modelo económico en Ecuador, ¿es factible en Venezuela? Mira, la dolarización tiene, sin duda alguna, una ventaja importante, sobre todo en el control de la inflación, que rápidamente genera un desplome de la inflación, porque todo se expresa en dólares y por lo tanto los precios al expresarse en dólares pues hacen que la inflación se paralice. Esa es la gran ventaja de la dolarización, que abate el fenómeno inflacionario de la noche a la mañana. Pero el proceso de la dolarización, por lo que muchos economistas nos oponemos a apoyar ese proceso de dolarización y nos inclinamos por unos procesos también exitosos antiinflacionarios que ya han sido probados en otros países de la América Latina sin caer en la dolarización, es que cuando tú eliminas tu moneda local y todo lo sustituyes por el dólar, eso se dice que es una camisa de fuerza para los irresponsables, los políticos irresponsables que han manejado y que han creado este caos. Bueno, es una política de fuerza en materia cambiaria, porque tú no puedes devaluar. El dólar tú no lo puedes devaluar. Y eso se puede traducir, sin embargo, en un fenómeno conflictivo cuando tú, por ejemplo, en una economía dependiente del petróleo, como dependemos nosotros, tú tienes un desplome de los precios de exportación, porque automáticamente tus ingresos en divisas se desploman también. Entonces, en esos casos, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, si tú tienes instrumentos de política monetaria, de modificación del tipo de cambio, para paliar esa situación de caída de tus ingresos en divisas, tú tienes un instrumento de política económica en tu mano que lo eliminas con una dolarización. Después, tú también eliminas las posibilidades de una política monetaria mucho más amplia, mucho más racional. Pero lo que la gente no dice de la dolarización es que esa dolarización no es una camisa de fuerza para el manejo de las finanzas públicas. El gobierno puede seguir gastando mucho más de lo que le ingresa y entonces ir buscando inicialmente endeudarse en dólares para cubrir su déficit. Cuando eso se agota, entonces vas a los bancos a obligar a los bancos a que utilicen sus reservas para que te financien, y ahí empiezas tú a debilitar al sistema financiero, que es el generador de la divisa que tú necesitas para tu actividad día a día. Entonces, la dolarización no es ni remotamente una panacea. Y hay un último punto importante que mencionar, que si tú tienes que hacer algo en Venezuela es diversificar la economía, estimular la inversión para diversificar la economía, para estimular las exportaciones, y la dolarización va en contra de eso, porque la competitividad de ese aparato productivo que tú tienes que desarrollar realmente se vea severamente afectado por un proceso de dolarización. El hecho de que el Ejecutivo y el Banco Central hagan las liquidaciones de las subastas con euros y no con dólares, ¿qué impacto tiene para la economía? Ninguno, absolutamente ninguno. Simplemente, si a ti te pagan con euros,
bueno, pues tú simplemente conviertes en dólares o conviertes en cualquier otra moneda ese euro simplemente multiplicando por el tipo de cambio del día. Ese anuncio no tiene relevancia ninguna. El impacto de las sanciones en lo económico. El Ejecutivo Nacional dice que argumenta que la crisis económica que vivimos hoy los venezolanos es producto de lo que ellos llaman una guerra económica y la atribuyen principalmente a los bloqueos y las sanciones. ¿Piensa usted que esto es así? Lo de la guerra económica es un cuento que inventó desde hace 5 o 7 años el gobierno para justificar el caos que estamos viviendo. Ese caos que estamos viviendo se debe a las pésimas políticas públicas que ha venido aplicando el gobierno desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de ellos inventar este cuento de la guerra económica. En segundo término, esos problemas que tiene la economía venezolana, sí, la economía venezolana en este momento se está afectando por las sanciones, por ejemplo, impuestas por los Estados Unidos en materia financiera, donde le prohíbe a los norteamericanos, le prohíbe a las empresas que funcionan en los Estados Unidos poder hacer ninguna actividad, digamos, en dólares con Venezuela o comprar petros o realizar operaciones financieras con Venezuela. Eso, sin duda alguna, sí, comprar oro venezolano producido en el arco minero, todas esas cosas afectan a Venezuela sin duda alguna porque le limitan las posibilidades al financiamiento internacional y eso es un factor que afecta. Ahora, de allá decir que esas sanciones son las causantes del problema actual, esas son las que nos tienen hundidos en la economía venezolana con esta hiperinflación y este desastre que estamos viviendo, una economía contrayéndose que ha caído más del 50% del Producto Interno Bruto en 5 años, eso no es verdad. Ese caos, ese colapso de la economía venezolana que estamos viviendo se debe a las pésimas políticas públicas que se han venido aplicando en Venezuela por parte del gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Palma, economista, profesor emérito del IESA, director de Ecoanalítica, fundador y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más información. No se aparten. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Tiburones de La Guaira ha entrado en una dinámica ganadora y consiguió su tercer triunfo en fila este miércoles, esta vez ante Cardenales de Lara por paliza, al tiempo que Navegantes del Magallanes cayó por cuarta vez consecutiva. Nos vamos al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde Lara, con 2 rallies, 1 de 3 anotaciones en el segundo inning, coronado por un doblete productor de Arvicen Reyes, y otro racimo de 7 carreras en el tercero, iniciado por un imparable remolcador de Juan Apodaca, permitió a Tiburones derrotar a Cardenales 11-2. Jonathan Albaladejo se apuntó el triunfo, mientras que Raúl Rivero cargó con el revés. En tanto, aquí en Caracas, Leones tomó la cima nuevamente en solitario tras derrotar a Águilas del Zulia 3-1, apoyados en una sólida apertura de Frank López, quien permitió apenas 2 imparables en 6 entradas y 1/3 de labor. Logan Durán sumó su primera derrota del año. En Puerto La Cruz, Caribes de Anzoátegui, que venía de 4 derrotas en sus últimos 5 juegos, amplió la racha negativa del Magallanes tras vencer a los turcos 5 carreras por 3. Ganó Emerson Martínez y perdió Joan Pino. Y en Maracay, Tigres de Aragua rompió su racha de 3 derrotas con triunfo sobre Bravos de Margarita, 3 carreras por 2. 3 errores de los insulares trastocaron la apertura de Pedro Ávila, quien cargó con el revés, mientras que Gabriel García se apuntó el lauro. Pasamos a la Champions porque el Manchester United tomó revancha de la caída ante Juventus hace 2 semanas en Old Trafford y superó a la Vecchia Signora 2-1 en Turín con remontada incluida. Cristiano Ronaldo con un golazo que desde ya candidatean al próximo premio Puskás. Adelantó a los bianconeros al minuto 65, pero inesperadamente los Diablos Rojos dieron vuelta al compromiso en cuestión de 3 minutos con goles de Juan Mata al 86 y de Alexandro en propia puerta al 89. En la República Checa, el Real Madrid goleó al Victoria Pilsen 5-0 y se puso a tiro del pase a octavos de final. Karim Benzema al minuto 20 y al 37, Casemiro al 23, Gareth Bale al 40 y Toni Kroos al 67 anotaron los tantos del cuadro merengue. Sin embargo, esa no fue la única noticia resaltante del compromiso. Sergio Ramos lesionó a otro rival y quedó impune su acción antirreglamentaria. Propinó un codazo de roja y cárcel a Milan Havel
a los 13 minutos del compromiso e hizo que el lateral checo, ensangrentado, tuviese que abandonar el choque e ir al hospital. Ramos aseguró en las redes que fue sin intención. En Etihad Stadium, el Manchester City goleó al Shakhtar Donetsk 6-0 con polémica incluida y que reafirma la necesidad del VAR en Champions. David Silva adelantó a los Citizens al minuto 13 y luego el absurdo penal sentenciado por Víctor Casay al 23, luego de que Raheem Sterling tropezara con el césped y cayera. Y luego de eso, 3 tantos de Gabriel Jesús, 2 de ellos de penal, 1 de Sterling y otro de Riyad Mahrez, cerraron el triunfo Citizen. En el Fußball Arena München, el Bayern Múnich se colocó al borde de la clasificación tras derrotar al AEK de Atenas 2-0. Los 2 goles, obra de Robert Lewandowski al minuto 31 y de penal al 71. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ariana Grande. Ella, la mujer del año, según la revista Billboard. Ariana está siendo reconocida por su fortaleza y capacidad para defender sus decisiones. Según Billboard, la estrella tiene sus propios términos y nunca se inclina ante ninguna tendencia musical en particular. Ariana recibirá su reconocimiento como mujer del año durante el desarrollo de la 13ª gala Women in Music at the Billboard el 6 de diciembre en Nueva York. Ahora la joven de 25 años pertenece a la lista de estrellas galardonadas como ícono femenino del año, que incluye a cantantes como Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna y Selena Gomez. Es el turno del talento venezolano y es que el sonero del mundo, Oscar de León, fue reconocido como embajador cultural por el Instituto Latinoamericano de la Música. Además, recibió la llave de honor de la región de Florida por parte de la Cámara de Comercio Hispana. La información la dio a conocer el cantante venezolano a través de su cuenta en Instagram, donde mostró su entusiasmo por recibir esta distinción. Seguimos con la actriz Emma Thompson. Ella fue nombrada Dama del Imperio Británico, una condecoración que le concedió el pasado mes de junio la reina Isabel II. La actriz de 59 años recibió la medalla de reconocimiento de manos del príncipe William en una ceremonia celebrada en el Palacio de Buckingham. La ganadora de 2 premios Oscar aseguró que centrará su atención en los niños del Reino Unido que no reciben alimentos suficientes durante las vacaciones escolares. La que te encanta a ti, Milagros, la vida de Aretha Franklin llegará a la gran pantalla después de 46 años. La película Amazing Grace, que capturó una presentación de la cantante estadounidense en el año 1972, se estrenará este 12 de noviembre en el Festival de Cine de Nueva York. Familiares y productores de Aretha anunciaron el estreno del documental que casi salía a la luz en el año 2015, pero fue cancelado en el último minuto luego de que el abogado del intérprete de Soul obtuviera una orden contra su estreno, argumentando que la cinta era el equivalente funcional de repetir un concierto entero de Aretha. Y que no podía proyectarse sin el consentimiento de la cantante. Pero ahora los herederos de la reina del gospel han decidido proyectar el documental para cautivar a los seguidores de la diva, que demuestra su genio, espíritu y devoción a Dios. Sin duda, la reina del soul. Continuamos. Este 8 de noviembre, los gaiteros están de fiesta y celebran su día en homenaje a Ricardo Aguirre. Conocido como el Monumental, Aguirre nació el 9 de mayo de 1939 en el barrio El Empedrado de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Desde temprana edad mostró un talento innato para tocar instrumentos musicales como el cuatro, la guitarra, el piano y la percusión gaitera. Fue bautizado por el locutor y crítico gaitero Octavio Urdaneta como el Monumental de la gaita. Por sus aportes en composición que no han perdido vigencia y siguen acompañando las fiestas navideñas de los venezolanos. En el año 1983, el gobernador del estado Zulia para ese entonces, Humberto Fernández Aubert, decretó que cada 8 de noviembre se honraría a los intérpretes de la gaita y se mantendría vivo el legado del monumental Ricardo Aguirre. Así es, quien también formó parte del grupo Cardenales en 1962 junto a sus hermanos y que por su papel protagónico se popularizó como los Cardenales de Aguirre.
hasta que él mismo lo bautizó como los Cardenales del Éxito. Aquí todos en el estudio están bailando gaita ya. Y nosotras casi que nos vinimos vestidas para ir a tocar gaita, ¿no? Así nos van a decir. Coincidencia por el Día de la Gaita. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden, que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes.